Tengamos que ir a exteriores, allí está Seba seguramente en el lugar de la vieja estación de tren, que hace me acordar que había algo importante de eso, de la Bien. estación de tren. Allí está la mesa de derechos humanos. Pasamos a escuchar directamente lo que allí acontece. Adelante, Seba. Acá en Tras la Sierra todos conocen nuestra participación y nuestro acompañamiento a Antonella Ricci, que de alguna manera plantó un antecedente que fue que permitieran a organizaciones sociales acompañar a la víctima dentro de un juicio, que es un juicio donde no se permite entrar a nadie porque son juicios de instancia privada. Pero bueno, nosotros sentamos un antecedente, un precedente, y gracias a eso, en un juicio que se realizó en Córdoba, yo no pude participar personalmente, participamos en instancias previas, en conferencias de prensa que se hicieron en el Museo de Antropología de Córdoba, donde acompañamos a una mamá que había denunciado al papá de su hija de abuso. La niña en ese momento tenía 2 años. En esa conferencia de prensa acompañamos desde la mesa. Después ya le tocó más a Mari estar más de cerca, por eso todo lo que es técnico te lo dejo a vos para que lo sigas relatando. Bien. Yo como que le di el contexto de en qué contexto estuvimos. Bueno, nos está pasando también ahora que estamos siendo consultados por casos de violencia, de distintos tipos de violencia, y estamos respondiendo por medio de videollamada a gente que vive en otros lugares, ¿no? En este momento estamos acompañando un caso de Jesús María y otro de Embalse, y antes habíamos participado en el acompañamiento de una denunciante de Córdoba. Entonces, lo que pasó en esa investigación, mientras era la denuncia, es que se demoró más del tiempo que se demoran estos casos de abuso sexual. La investigación, por lo menos en Villa Dolores, con la experiencia que tenemos, tarda más o menos 1 año en hacer los peritajes y tomar testimonio de las personas que han visto algo. Y este se demoró más de 5 años. Entonces, como la demora era tal, la persona que había denunciado nos pidió ayuda, que nosotros intercediéramos como organismo de derechos humanos ante la Secretaría de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, porque no avanzaba la causa, siendo que era bastante simple. Bueno, cuando llega la fecha de juicio, que es el año pasado, después, ya ahora podemos decir, duró más de 10 meses el juicio por abuso sexual, siendo que en Villa Dolores más o menos duran 1 mes en desarrollarse el juicio con las audiencias. 2 meses como. Claro, y aún en casos graves, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos llamaba la atención todo eso, como dijo Mónica, por haber entrado a un juicio acá donde el acusado era, y que después fue condenado, Roberto Clavero, que es de instancia privada y no dejan entrar a nadie salvo a alguien muy allegado de la persona denunciante. En este caso, el Tribunal de Villa Dolores permitió que entrara una organización de derechos humanos. Eso sentó precedente y por eso el abogado de la denunciante de Córdoba pidió que entráramos nosotros y la que ahora es la exdirectora del Museo de Antropología. Entonces entramos a escuchar las audiencias. Yo entré a una, después como que se enrareció el juicio, como les digo, duró más de 10 meses, y en una de ellas yo entré a una sola, porque no podía ir a todas las audiencias, pero sí fue la señora del Museo de Antropología, y en una que fui y no me dejaron entrar, sucedió que el imputado, estamos hablando de abuso sexual, el imputado había pedido que se vieran unos audios que él tenía,
por supuesto lo favorecían a él en lo que él decía, que vieran el audio de su teléfono, pero claro, en estas cosas, quien toma la prueba toma todo el teléfono. Y ahí se descubrieron que tenía conversaciones muy seguidas con alguien al que después le reconocen la voz, y es un magistrado de Río Tercero que lo asesoraba. Entonces, cuando nosotros nos enteramos como organización y cualquier persona también ante la posible presencia de un delito, cualquier ciudadano y ciudadana de Argentina y una organización como nosotras tiene el derecho de presentar una denuncia y después la investigación dirá si había o no un delito. Nosotros creemos que es muy grave que un magistrado asesore a un imputado de un delito tan grave. Y entonces lo que hicimos el año pasado, en diciembre, el 22 de diciembre, se iba a hacer la lectura del veredicto, y nosotros, previendo que esos audios se podían llegar a perder por la importancia del imputado, al que nadie había dicho nada, cuando se presentaron los audios, nosotros hemos visto por experiencia que el tribunal, cuando detecta que hay una irregularidad dentro de la audiencia, pide algo. Acá, ante la irregularidad o la ilegalidad de que un magistrado estuviera asesorando al imputado, nadie dijo nada. Entonces nosotros como organización sí lo hicimos y presentamos una nota a la Cámara del Crimen donde se desarrollaba ese juicio. La presentamos un día antes de la lectura de la sentencia para que se preservaran las pruebas de estos audios de las llamadas telefónicas entre el imputado y este magistrado. Sí, el pedido concreto era ese, que se preserven esos audios. Nada más, nosotros no hacíamos ninguna referencia al delito que se estaba juzgando ni nada. Para que tengan una idea, nosotros entramos la nota por mail ante la Cámara del Crimen de Córdoba a las 3:30, y a las 4 se suspendió la audiencia del otro día donde se iba a leer el veredicto. Bueno, y quedó para este año el veredicto, que se pasó la fecha hace unos días, hace más o menos 10 días. Somos convocados de nuevo por la denunciante, es convocada a la lectura del veredicto, y le dan, el fiscal había pedido 11 años, el abogado querellante había pedido 12 años, y el juez, que es uno solo, el señor Buteler, dio 11 años y medio. Y entonces nos hace sospechar que por qué suspendieron el veredicto, la lectura del veredicto de diciembre, si iba a ser tan apropiado como creemos, ¿no es cierto?, la condena de 11 años y medio, y que fue inmediata, con otras cláusulas también, que es que al hombre se lo va a poner en un listado de abusadores, tiene de por vida, creo, restricción, aun cuando salga después de los 11 años y medio de acercamiento a la denunciante, y cosas por el estilo. O sea que fue creemos nosotros, una buena condena, pero fuera de eso, en los audios lo que se ve es esto, que alguien que está desempeñándose como magistrado en un tribunal dentro de la provincia de Córdoba hace esto, que es creemos una irregularidad, o por lo menos gravísimo, y más en un delito de abuso sexual, que al imputado que ahora ha sido condenado, que se lo asesore, y por ejemplo en alguno de los audios le insinuaba que debía cambiar de abogado que tenía, y como que le sugiere otro abogado que es el que después tiene. Entonces es como que todo habla de una irregularidad que a nosotros no nos queda otra que denunciarlo. Este año lo que hicimos fue denunciarlo ante la legislatura de Córdoba, porque quien le puede hacer un juicio político a un juez o a un magistrado es la legislatura. Entonces también entiendo que el Tribunal Superior de Justicia, pero también con los legisladores.
tiene otras características del juicio que por ahí Emiliano los puede decir, Acá pero... tengo los textos, pero sería muy tedioso leer todo. Lo que hicimos fue pedir jury para esto. Exacto. En síntesis sería eso, que nosotros creemos ante la presencia de un delito y será quien corresponda que diga si hay o no un delito, como nosotros consideramos que es gravísimo. Nosotros queríamos contárselo a la prensa de nuestra región porque ustedes siempre nos han acompañado y esto fue como muy diferente a todas las cosas que hemos visto antes, que hemos visto algunas cosas muy especiales, como por ejemplo permitirnos entrar en las audiencias de un juicio de instancia privada dentro de aquí, en tribunales de Villa Dolores, pero nunca habíamos imaginado que un magistrado podía asesorar a alguien que está imputado en una causa grave. Entonces, bueno, queríamos contárselo a ustedes y ustedes verán también cómo decirlo y si quieren hacer una pregunta, estamos disponibles a contestar. Pero lo más simple es eso, ¿no? Que creemos que estamos ante un delito grave y lo dijimos. Lo que vaya a suceder de ahora en más es cuestión de a quién le corresponde. Alguien tenía que decirlo porque el juez escuchó impávido los audios que eran con alevosía un funcionario del Poder Judicial asesoraba a un imputado de haber abusado a su niña y nadie dijo nada, ¿no? Pasó como si. Y bueno, no sé si tienen preguntas y... Sí, quería consultarles en qué estado está este hombre que está acusado en este momento. ¿Sigue ejerciendo? Sí, que yo sepa, que nosotros sepamos, no lo han tocado. Solamente ha entrado esto, suponemos que se ha noticiado también porque en algún momento nos hicieron una entrevista después que pasó esto y que hicimos la denuncia correspondiente. Nosotros las ingresamos de forma digital, tanto al pedido de preservación de prueba como ahora el pedido de jury ante la legislatura. No, a nosotros nadie nos contestó hasta ahora y no sabemos si nos van a contestar porque los caminos que seguirán no los conocemos bien porque nunca hemos estado en una situación similar, pero no, que sepamos no lo... Pero se asume que ya ha sido notificado, ¿no? Sí, en forma informal quizás. Sí. Tenemos que tener en cuenta también que son muy pocos casos los que se conocen a nivel provincial de pedido de jury de destitución de algún funcionario magistrado judicial. Uno de ellos creo que el más relevante es el de Nora Dalmazo, que es el que más avance procesal ha tenido, pero bueno, está bueno que se conozca esta figura y que la gente se anime a más pedido de jury como el que ha llevado adelante la comisión. El magistrado se llama José Argüello, de Río Tercero. Y su cargo es... No sé, yo sé que está en tribunales donde se hacen juicios. ¿Qué nombre tiene? No lo sé. O sea que cuenta con un poder importante. Claro. Entonces, justamente por eso, cualquier funcionario con el conocimiento que tiene de cualquier tema de delito, es como uno se pone siempre en la situación o en el cuero de quienes denunciantes. Es como una ventaja, ¿no? Claro, el otro tiene ventaja si lo asesora, que en este caso lo habría asesorado, ¿no es cierto? Los audios son muy, muy concretos. Nosotros no podemos difundir los audios, pero sí compartir con ustedes la nota que nosotros mandamos, donde dice los nombres de tanto el condenado, porque ahora tiene condena, en su momento nosotros hablábamos de el imputado y de esta persona que lo habría asesorado, que los audios son muy claros, no hay forma de dudar que no sea él, ¿no? Ahora esta cosa pasa a comisión en la legislatura y de ahí será tratado. Se supone, nosotros... Sí.
se supone que ese sería el camino, pero nosotros no queríamos dejar de decirlo, por las dudas no pase nada, que nosotros sí comprobamos esta irregularidad e hicimos lo que correspondía, porque somos una organización de derechos humanos y cuando hay veces que uno siente que en algunos juicios pasan algunas cosas que no alcanzamos a entender. Y hay como un mito de que algunas cosas se tejen en un bar, por ejemplo, entre magistrados o abogados, pero nunca tenemos una prueba, entonces es parte de un imaginario también, ¿no? Acá hay pruebas, acá hay pruebas. Los legisladores que puedan brindar la información, si se va a tratar en un momento. No, hasta ahora no, porque esto es muy nuevo, muy, muy nuevo. Entonces, suponemos que se va a empezar a mover también a partir de que se conozca en la prensa, ¿no? Pero los que tenían que ser notificados, que en este caso es la legislatura y la Cámara del Crimen del lugar donde sucedió esto, ya han sido notificados como correspondía desde nuestro mail de la comisión hacia cada uno de los mails oficiales de cada uno de estos lugares. Mari, preguntarle en este aspecto, ¿cuál fue el motivo que recién ahora se sabe esto y no en su momento? Y porque nunca imaginamos, era un delito de abuso sexual, ¿no es cierto? Como cientos. Acá, una vez la secretaria de Tribunales de Villa Dolores dice que hay un juicio por semana de abuso sexual en Tribunales de Villa Dolores. Por lo tanto, lo que pasa ahí adentro en general no nos enteramos. En este caso fuimos como acompañar a la denunciante. Nuestra tarea es cuando también alguien nos pide qué iba a pasar ahí, nunca lo imaginamos. Nunca imaginamos que el imputado grababa las conversaciones que tenía con este magistrado. Entonces cuando él le entrega el teléfono, él cree que le van a sacar el audio que él dice, que habla a favor de él, que era otra persona, ¿no? Nada que ver con el magistrado. Entonces, bueno, y se dieron con la sorpresa de que había alguien que lo estaba asesorando, fueron buscando y se dieron con que era una persona. Claro, y nosotros estamos apuntando solo a eso. Después bueno, se dio el veredicto y que nos conforma, ¿no es cierto? Porque es una buena Mario Lara, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, la verdad que interesante todo lo que desarrollan acá. Indudablemente que me genera alguna serie de lecturas que, bueno, las vamos a hacer luego de la conferencia de prensa o en otro momento justamente con la gente de la Mesa de Derechos Humanos. O sea, la trascendencia que está teniendo este grupo de trabajo de Villa Dolores y la necesidad de que la prensa se instale para trabajar mancomunadamente. Sería una esencia importante esto porque es lo que consolida lo que vienen desarrollando y lo que vienen trabajando. Gracias, Eva, desde allí. ¿Algo más? Hasta luego. Chao. Nada más por el momento. Bien, Hasta bien. luego. Perfecto. Bueno, ahí está Seba desde